Convenio de Berna para la protección de las obras literarias y artísticas 1. Acta de París de 24 de julio de 1971. Artículo 1. Constitución de una Unión. Los países a los cuales se aplica el presente convenio están constituidos en unión para la protección de los derechos de los autores sobre sus obras literarias y artísticas. Artículo 2. Obras protegidas. 1. Obras literarias y artísticas. 2. Posibilidad de exigir la fijación. 3. Obras derivadas. 4. Textos oficiales. 5. Colecciones. 6. Obligación de proteger. Beneficiarios de la protección. 7. Obras de artes aplicadas y dibujos y modelos industriales. 8. Noticias. 1. Los términos, obras literarias y artísticas, comprenden todas las producciones en el campo literario, científico y artístico, cualquiera que sea el modo o forma de expresión, tales como los libros, folletos y otros escritos, las conferencias, alocuciones, sermones y otras obras de la misma naturaleza, las obras dramáticas o dramático, musicales, las obras coreográficas y las pantomimas, las composiciones musicales con o sin letra, las obras cinematográficas, a las cuales se asimilan las obras expresadas por procedimiento análogo a la cinematografía. Las obras de dibujo, pintura, arquitectura, escultura, grabado, litografía. Las obras fotográficas a las cuales se asimilan las expresadas por procedimiento análogo a la fotografía. Las obras de artes aplicadas, las ilustraciones, mapas, planos, croquis y obras plásticas relativos a la geografía, a la topografía, a la arquitectura o a las ciencias. 2. Sin embargo, queda reservada a las legislaciones de los países de la Unión la facultad de establecer que las obras literarias y artísticas o algunos de sus géneros no estarán protegidos mientras no hayan sido fijados en un soporte material. 3. Estarán protegidas como obras originales, sin perjuicio de los derechos del autor de la obra original, las traducciones, adaptaciones, arreglos musicales y demás transformaciones de una obra literaria o artística. 4. Queda reservada a las legislaciones de los países de la Unión la facultad de determinar la protección que han de conceder a los textos oficiales de orden legislativo, administrativo o judicial, así como a las traducciones oficiales de estos textos. 5. Las colecciones de obras literarias o artísticas tales como las enciclopedias y antologías que, por la selección o disposición de las materias, constituyan creaciones intelectuales estarán protegidas como tales, sin perjuicio de los derechos de los autores sobre cada una de las obras que forman parte de estas colecciones. 6. Las obras antes mencionadas gozarán de protección en todos los países de la Unión. Esta protección beneficiará al autor y a sus derechohabientes. 7. Queda reservada a las legislaciones de los países de la Unión la facultad de regular lo concerniente a las obras de artes aplicadas y a los dibujos y modelos industriales, así como lo relativo a los requisitos de protección de estas obras, dibujos y modelos, teniendo en cuenta las disposiciones del artículo 7.4 del presente convenio. Para las obras protegidas únicamente como dibujos y modelos en el país de origen no se puede reclamar en otro país de la Unión más que la protección especial concedida en este país a los dibujos y modelos. Sin embargo, si tal protección especial no se concede en este país, las obras serán protegidas como obras artísticas. 8. La protección del presente convenio no se aplicará a las noticias del día ni de los sucesos que tengan el carácter de simples informaciones de prensa. Artículo 2 bis. Posibilidad de limitar la protección de algunas obras. 1. Determinados discursos. 2. Algunas utilizaciones de conferencias y alocuciones. 3. Derecho de reunir en colección estas obras. 1. Se reserva a las legislaciones de los países de la Unión la facultad de excluir, total o parcialmente, de la protección prevista en el artículo anterior a los discursos políticos y los pronunciados en debates judiciales. 2. Se reserva también a las legislaciones de los países de la Unión la facultad de establecer las condiciones en las que las conferencias, alocuciones y otras obras de la misma naturaleza, pronunciadas en público, podrán ser reproducidas por la prensa, radiodifundidas, transmitidas por hilo al público y ser objeto de las comunicaciones públicas a las que se refiere el artículo 11 bis, 1, del presente convenio, cuando tal utilización esté justificada por el fin informativo que se persigue. 3. Sin embargo, el autor gozará del derecho exclusivo de reunir en colección las obras mencionadas en los párrafos precedentes. Artículo 3. Criterios para la protección. 1. Nacionalidad del autor, lugar de publicación de la obra. 2. Residencia del autor. 3. Obras publicadas. 4. Obras publicadas simultáneamente. 1. Estarán protegidos en virtud del presente convenio. A. Los autores nacionales de alguno de los países de la Unión, por sus obras, publicadas o no. B. Los autores que no sean nacionales de alguno de los países de la Unión,
por las obras que hayan publicado por primera vez en alguno de estos países o, simultáneamente, en un país que no pertenezca a la Unión y en un país de la Unión. 2. Los autores no nacionales de alguno de los países de la Unión, pero que tengan su residencia habitual en alguno de ellos están asimilados a los nacionales de dicho país en lo que se refiere a la aplicación del presente convenio. 3. Se entiende por obras publicadas, las que han sido editadas con el consentimiento de sus autores, cualquiera sea el modo de fabricación de los ejemplares, siempre que la cantidad de estos puesta a disposición del público satisfaga razonablemente sus necesidades, estimadas de acuerdo con la índole de la obra. No constituyen publicación la representación de una obra dramática, dramático, musical o cinematográfica, la ejecución de una obra musical, la recitación pública de una obra literaria, la transmisión o radiodifusión de las obras literarias o artísticas, la exposición de una obra de arte ni la construcción de una obra arquitectónica. 4. Será considerada como publicada simultáneamente en varios países toda obra aparecida en dos o más de ellos dentro de los 30 días siguientes a su primera publicación. Artículo 4. Criterios para la protección de obras cinematográficas, obras arquitectónicas y algunas obras de artes gráficas y plásticas. Estarán protegidos en virtud del presente convenio, aunque no concurran las condiciones previstas en el artículo 3. A. Los autores de las obras cinematográficas cuyo productor tenga su sede o residencia habitual en alguno de los países de la Unión. B. Los autores de obras arquitectónicas edificadas en un país de la Unión o de obras de artes gráficas y plásticas incorporadas a un inmueble sito en un país de la Unión. Artículo 5. Derechos garantizados, 1. Y 2. Fuera del país de origen, 3. En el país de origen, 4. País de origen. 1. Los autores gozarán, en lo que concierne a las obras protegidas en virtud del presente convenio, en los países de la Unión que no sean el país de origen de la obra, de los derechos que las leyes respectivas conceden en la actualidad o concedan en lo sucesivo a los nacionales, así como de los derechos especialmente establecidos por el presente convenio. 2. El goce y el ejercicio de estos derechos no estarán subordinados a ninguna formalidad y ambos son independientes de la existencia de protección en el país de origen de la obra. Por lo demás, sin perjuicio de las estipulaciones del presente convenio, la extensión de la protección así como los medios procesales acordados al autor para la defensa de sus derechos se regirán exclusivamente por la legislación del país en que se reclama la protección. 3. La protección en el país de origen se regirá por la legislación nacional. Sin embargo, aun cuando el autor no sea nacional del país de origen de la obra protegida por el presente convenio, tendrá en ese país los mismos derechos que los autores nacionales. 4. Se considera país de origen. A. Para las obras publicadas por primera vez en alguno de los países de la Unión, este país. Sin embargo, cuando se trate de obras publicadas simultáneamente en varios países de la Unión que admitan términos de protección diferentes, aquel de entre ellos que conceda el término de protección más corto. B. Para las obras publicadas simultáneamente en un país que no pertenezca a la Unión y en un país de la Unión, este último país. C. Para las obras no publicadas o para las obras publicadas por primera vez en un país que no pertenezca a la Unión, sin publicación simultánea en un país de la Unión, el país de la Unión a que pertenezca el autor, sin embargo. Y, si se trata de obras cinematográficas cuyo productor tenga su sede o su residencia habitual en un país de la Unión, este será el país de origen, y, si se trata de obras arquitectónicas edificadas en un país de la Unión o de obras de artes gráficas y plásticas incorporadas a un inmueble sito en un país de la Unión, este será el país de origen. Artículo 6. Posibilidad de restringir la protección con respecto a determinadas obras de nacionales de algunos países que no pertenezcan a la Unión. 1. En el país en que la obra se publicó por primera vez y en los demás países. 2. No retroactividad. 3. Notificación. 1. Si un país que no pertenezca a la Unión no protege suficientemente las obras de los autores pertenecientes a alguno de los países de la Unión, este país podrá restringir la protección de las obras cuyos autores sean, en el momento de su primera publicación, nacionales de aquel otro país y no tengan su residencia habitual en alguno de los países de la Unión. Si el país en que la obra se publicó por primera vez hace uso de esta facultad, los demás países de la Unión no estarán obligados a conceder a las obras que de esta manera hayan quedado sometidas a un trato especial una protección más amplia que la concedida en aquel país. 2. Ninguna restricción establecida al amparo del párrafo precedente deberá acarrear perjuicio a los derechos que un autor haya adquirido sobre una obra publicada en un país de la Unión antes del establecimiento de aquella restricción. 3. Los países de la Unión que,
en virtud de este artículo, restrinjan la protección de los derechos de los autores, lo notificarán al Director General de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, en lo sucesivo designado con la expresión Director General, mediante una declaración escrita en la cual se indicarán los países incluidos en la restricción, lo mismo que las restricciones a que serán sometidos los derechos de los autores pertenecientes a estos países. El Director General lo comunicará inmediatamente a todos los países de la Unión. Artículo 6 bis. Derechos morales. 1. Derecho de reivindicar la paternidad de la obra. Derecho de oponerse a algunas modificaciones de la obra y a otros atentados a la misma. 2. Después de la muerte del autor. 3. Medios procesales. 1. Independientemente de los derechos patrimoniales del autor, e incluso después de la cesión de estos derechos, el autor conservará el derecho de reivindicar la paternidad de la obra y de oponerse a cualquier deformación, mutilación u otra modificación de la misma o a cualquier atentado a la misma que cause perjuicio a su honor o a su reputación. 2. Los derechos reconocidos al autor en virtud del párrafo 1, serán mantenidos después de su muerte, por lo menos hasta la extinción de sus derechos patrimoniales, y ejercidos por las personas o instituciones a las que la legislación nacional del país en que se reclame la protección reconozca derechos. Sin embargo, los países cuya legislación en vigor en el momento de la ratificación de la presente acta o de la adhesión a la misma, no contenga disposiciones relativas a la protección después de la muerte del autor de todos los derechos reconocidos en virtud del párrafo 1, anterior, tienen la facultad de establecer que alguno o algunos de esos derechos no serán mantenidos después de la muerte del autor. 3. Los medios procesales para la defensa de los derechos reconocidos en este artículo estarán regidos por la legislación del país en el que se reclame la protección. Artículo 7. Vigencia de la protección. 1. En general. 2. Respecto de las obras cinematográficas. 3. Respecto de las obras anónimas o seudónimas. 4. Respecto de las obras fotográficas y las artes aplicadas. 5. Fecha de partida para calcular los plazos. 6. Plazos superiores. 7. Plazos menos extensos. 8. Legislación aplicable. Cotejo de plazos. 1. La protección concedida por el presente convenio se extenderá durante la vida del autor y 50 años después de su muerte. 2. Sin embargo, para las obras cinematográficas, los países de la Unión tienen la facultad de establecer que el plazo de protección expire 50 años después que la obra haya sido hecha accesible al público con el consentimiento del autor, o que si tal hecho no ocurre durante los 50 años siguientes a la realización de la obra, la protección expire al término de esos 50 años. 3. Para las obras anónimas o seudónimas, el plazo de protección concedido por el presente convenio expirará 50 años después de que la obra haya sido lícitamente hecha accesible al público. Sin embargo, cuando el seudónimo adoptado por el autor no deje dudas sobre su identidad, el plazo de protección será el previsto en el párrafo 1. Si el autor de una obra anónima o seudónima revela su identidad durante el expresado período, el plazo de protección aplicable será el previsto en el párrafo 1. Los países de la Unión no están obligados a proteger las obras anónimas o seudónimas cuando haya motivos para suponer que su autor está muerto desde hace 50 años. 4. Queda reservada a las legislaciones de los países de la Unión la facultad de establecer el plazo de protección para las obras fotográficas y para las artes aplicadas, protegidas como obras artísticas. Sin embargo, este plazo no podrá ser inferior a un periodo de 25 años contados desde la realización de tales obras. 5. El período de protección posterior a la muerte del autor y los plazos previstos en los párrafos 2, 3 y 4, anteriores comenzarán a correr desde la muerte o del hecho previsto en aquellos párrafos, pero la duración de tales plazos se calculará a partir del 1 de enero del año que siga a la muerte o al referido hecho. 6. Los países de la Unión tienen la facultad de conceder plazos de protección más extensos que los previstos en los párrafos precedentes. 7. Los países de la Unión vinculados por el Acta de Roma del presente convenio y que conceden en su legislación nacional en vigor en el momento de suscribir la presente acta plazos de duración menos extensos que los previstos en los párrafos precedentes, podrán mantenerlos al adherirse a la presente acta o al ratificarla. 8. En todos los casos, el plazo de protección será el establecido por la ley del país en el que la protección se reclame. Sin embargo, a menos que la legislación de este país no disponga otra cosa, la duración no excederá del plazo fijado en el país de origen de la obra. Artículo 7 bis. Vigencia de la protección de obras realizadas en colaboración. Las disposiciones del artículo anterior son también aplicables cuando el derecho de autor pertenece en común a los colaboradores de una obra, si bien el periodo consecutivo a la muerte del autor se calculará a partir de la muerte del último superviviente de los colaboradores. Artículo 8. Derecho de traducción.
Los autores de obras literarias y artísticas protegidas por el presente convenio gozarán del derecho exclusivo de hacer o autorizar la traducción de sus obras mientras duren sus derechos sobre la obra original. Artículo 9. Derecho de reproducción, 1. En general, 2. Posibles excepciones, 3. Grabaciones sonoras y visuales. 1. Los autores de obras literarias y artísticas protegidas por el presente convenio gozarán del derecho exclusivo de autorizar la reproducción de sus obras por cualquier procedimiento y bajo cualquier forma. 2. Se reserva a las legislaciones de los países de la Unión la facultad de permitir la reproducción de dichas obras en determinados casos especiales, con tal que esa reproducción no atente a la explotación normal de la obra ni cause un perjuicio injustificado a los intereses legítimos del autor. 3. Toda grabación sonora o visual será considerada como una reproducción en el sentido del presente convenio. Artículo 10. Libre utilización de obras en algunos casos. 1. Citas. 2. Ilustración de la enseñanza. 3. Mención de la fuente y del autor. 1. Son lícitas las citas tomadas de una obra que se haya hecho lícitamente accesible al público, a condición de que se hagan conforme a los usos honrados y en la medida justificada por el fin que se persiga, comprendiéndose las citas de artículos periodísticos y colecciones periódicas bajo la forma de revistas de prensa. 2. Se reserva a las legislaciones de los países de la Unión y de los arreglos particulares existentes o que se establezcan entre ellos lo que concierne a la facultad de utilizar lícitamente, en la medida justificada por el fin perseguido, las obras literarias o artísticas a título de ilustración de la enseñanza por medio de publicaciones, emisiones de radio o grabaciones sonoras o visuales, con tal de que esa utilización sea conforme a los usos honrados. 3. Las citas y utilizaciones a que se refieren los párrafos precedentes deberán mencionar la fuente y el nombre del autor, si este nombre figura en la fuente. Artículo 10 bis. Otras posibilidades de libre utilización de obras. 1. De algunos artículos y obras radiodifundidas. 2. De obras vistas u oídas en el curso de acontecimientos de actualidad. 1. Se reserva a las legislaciones de los países de la Unión la facultad de permitir la reproducción por la prensa o la radiodifusión o la transmisión por hilo al público de los artículos de actualidad de discusión económica, política o religiosa publicados en periódicos o colecciones periódicas, u obras radiodifundidas que tengan el mismo carácter, en los casos en que la reproducción, la radiodifusión o la expresada transmisión no se hayan reservado expresamente. Sin embargo, habrá que indicar siempre claramente la fuente. La sanción al incumplimiento de esta obligación será determinada por la legislación del país en el que se reclame la protección. 2. Queda igualmente reservada a las legislaciones de los países de la Unión la facultad de establecer las condiciones en que, con ocasión de las informaciones relativas a acontecimientos de actualidad por medio de la fotografía o de la cinematografía, o por radiodifusión o transmisión por hilo al público, puedan ser reproducidas y hechas accesibles al público, en la medida justificada por el fin de la información, las obras literarias o artísticas que hayan de ser vistas u oídas en el curso del acontecimiento. Artículo 11. Algunos derechos correspondientes a obras dramáticas y musicales. 1. Derecho de representación o de ejecución públicas y de transmisión pública de una representación o ejecución. 2. En lo que se refiere a las traducciones. 1. Los autores de obras dramáticas, dramático, musicales y musicales gozarán del derecho exclusivo de autorizar. 1 grado la representación y la ejecución pública de sus obras, comprendidas la representación y la ejecución pública por todos los medios o procedimientos. 2 grados la transmisión pública, por cualquier medio, de la representación y de la ejecución de sus obras. 2. Los mismos derechos se conceden a los autores de obras dramáticas o dramático, musicales durante todo el plazo de protección de sus derechos sobre la obra original, en lo que se refiere a la traducción de sus obras. Artículo 11 bis. Derechos de radiodifusión y derechos conexos. 1. Radiodifusión y otras comunicaciones sin hilo, comunicación pública por hilo o sin hilo de la obra radiodifundida, comunicación pública mediante altavoz o cualquier otro instrumento análogo de la obra radiodifundida. 2. Licencias obligatorias. 3. Grabación, grabaciones efímeras. 1. Los autores de obras literarias y artísticas gozarán del derecho exclusivo de autorizar, 1 grado la radiodifusión de sus obras o la comunicación pública de estas obras por cualquier medio que sirva para difundir sin hilo los signos, los sonidos o las imágenes. 2 grados toda comunicación pública, por hilo o sin hilo, de la obra radiodifundida, cuando esta comunicación se haga por distinto organismo que el de origen. 3 grados la comunicación pública mediante altavoz o mediante cualquier otro instrumento análogo transmisor de signos, de sonidos o de imágenes de la obra radiodifundida. 2. Corresponde a las legislaciones de los países de la Unión establecer las condiciones para el ejercicio de los derechos a que se refiere el párrafo 1, anterior,
pero estas condiciones no tendrán más que un resultado estrictamente limitado al país que las haya establecido y no podrán en ningún caso atentar al derecho moral del autor, ni al derecho que le corresponda para obtener una remuneración equitativa, fijada, en defecto de acuerdo amistoso, por la autoridad competente. 3. Salvo estipulación en contrario, una autorización concedida de conformidad con el párrafo 1 del presente artículo no comprenderá la autorización para grabar, por medio de instrumentos que sirvan para la fijación de sonidos o de imágenes, la obra radiodifundida. Sin embargo, queda reservado a las legislaciones de los países de la Unión establecer el régimen de las grabaciones efímeras realizadas por un organismo de radiodifusión por sus propios medios y para sus emisiones. Estas legislaciones podrán autorizar la conservación de esas grabaciones en archivos oficiales en razón de su excepcional carácter de documentación. Artículo 11 ter. Algunos derechos correspondientes a las obras literarias. 1. Derecho de recitación pública y de transmisión pública de una recitación. 2. En lo que concierne a las traducciones. 1. Los autores de obras literarias gozarán del derecho exclusivo de autorizar, 1 grado la recitación pública de sus obras, comprendida la recitación pública por cualquier medio o procedimiento. 2 grados la transmisión pública, por cualquier medio, de la recitación de sus obras. 2. Iguales derechos se conceden a los autores de obras literarias durante todo el plazo de protección de sus derechos sobre la obra original, en lo que concierne a la traducción de sus obras. Artículo 12. Derecho de adaptación, arreglo y otra transformación. Los autores de obras literarias o artísticas gozarán del derecho exclusivo de autorizar las adaptaciones, arreglos y otras transformaciones de sus obras. Artículo 13. Posibilidad de limitar el derecho de grabar obras musicales y la letra respectiva. 1. Licencias obligatorias. 2. Medidas transitorias. 3. Decomiso de la importación de ejemplares hechos sin la autorización del autor. 1. Cada país de la Unión podrá, por lo que le concierne, establecer reservas y condiciones en lo relativo al derecho exclusivo del autor de una obra musical y del autor de la letra, cuya grabación con la obra musical haya sido ya autorizada por este último, para autorizar la grabación sonora de dicha obra musical, con la letra, en su caso, pero todas las reservas y condiciones de esta naturaleza no tendrán más que un efecto estrictamente limitado al país que las haya establecido y no podrán, en ningún caso, atentar al derecho que corresponde al autor para obtener una remuneración equitativa fijada, en defecto de acuerdo amistoso, por la autoridad competente. 2. Las grabaciones de obras musicales que hayan sido realizadas en un país de la Unión conforme al artículo 13.3 de los convenios suscritos en Roma el 2 de junio de 1928 y en Bruselas el 26 de junio de 1948 podrán, en este país, ser objeto de reproducciones sin el consentimiento del autor de la obra musical, hasta la expiración de un período de 2 años a contar de la fecha en que dicho país quede obligado por la presente acta. 3. Las grabaciones hechas en virtud de los párrafos 1 y 2 del presente artículo e importadas, sin autorización de las partes interesadas, en un país en que estas grabaciones no sean lícitas, podrán ser decomisadas en este país. Artículo 14. Derechos cinematográficos y derechos conexos. 1. Adaptación y reproducción cinematográficas, distribución, representación, ejecución pública y transmisión por hilo al público de las obras así adaptadas o reproducidas. 2. Adaptación de realizaciones cinematográficas. 3. Falta de licencias obligatorias. 1. Los autores de obras literarias o artísticas tendrán el derecho exclusivo de autorizar, 1 grado la adaptación y la reproducción cinematográficas de estas obras y la distribución de las obras así adaptadas o reproducidas. 2 grados la representación, ejecución pública y la transmisión por hilo al público de las obras así adaptadas o reproducidas. 2. La adaptación, bajo cualquier forma artística, de las realizaciones cinematográficas extraídas de obras literarias o artísticas queda sometida, sin perjuicio de la autorización de los autores de la obra cinematográfica, a la autorización de los autores de las obras originales. 3. Las disposiciones del artículo 13.1 no son aplicables. Artículo 14 bis. Disposiciones especiales relativas a las obras cinematográficas. 1. Asimilación a las obras originales. 2. Titulares del derecho de autor. Limitación de algunos derechos de determinados autores de contribuciones. 3. Algunos otros autores de contribuciones. 1. Sin perjuicio de los derechos del autor de las obras que hayan podido ser adaptadas o reproducidas, la obra cinematográfica se protege como obra original. El titular del derecho de autor sobre la obra cinematográfica gozará de los mismos derechos que el autor de una obra original, comprendidos los derechos a los que se refiere el artículo anterior. 2.
A. La determinación de los titulares del derecho de autor sobre la obra cinematográfica queda reservada a la legislación del país en que la protección se reclame. B. Sin embargo, en los países de la Unión en que la legislación reconoce entre estos titulares a los autores de las contribuciones aportadas a la realización de la obra cinematográfica, estos, una vez que se han comprometido a aportar tales contribuciones, no podrán, salvo estipulación en contrario o particular, oponerse a la reproducción, distribución, representación y ejecución pública, transmisión por hilo al público, radiodifusión, comunicación al público, subtitulado y doblaje de los textos de la obra cinematográfica. C. Para determinar si la forma del compromiso referido más arriba debe, por aplicación del apartado B, anterior, establecerse o no en contrato escrito o en un acto escrito equivalente, se estará a lo que disponga la legislación del país de la Unión en que el productor de la obra cinematográfica tenga su sede o su residencia habitual. En todo caso, queda reservada a la legislación del país de la Unión en que la protección se reclame, la facultad de establecer que este compromiso conste en contrato escrito o un acto escrito equivalente. Los países que hagan uso de esta facultad deberán notificarlo al director general mediante una declaración escrita que será inmediatamente comunicada por este último a todos los demás países de la Unión. D. Por estipulación en contrario o particular, se entenderá toda condición restrictiva que pueda resultar de dicho compromiso. 3. A menos que la legislación nacional no disponga otra cosa, las disposiciones del apartado 2b anterior no serán aplicables a los autores de los guiones, diálogos y obras musicales creados para la realización de la obra cinematográfica, ni al realizador principal de esta. Sin embargo, los países de la Unión cuya legislación no contenga disposiciones que establezcan la aplicación del párrafo 2b, citado a dicho realizador deberán notificarlo al director general mediante declaración escrita que será inmediatamente comunicada por este último a todos los demás países de la Unión. Artículo 14 ter. Droit de suite sobre las obras de arte y los manuscritos. 1. Derecho a obtener una participación en las reventas. 2. Legislación aplicable. 3. Procedimiento. 1. En lo que concierne a las obras de arte originales y a los manuscritos originales de escritores y compositores, el autor, o, después de su muerte, las personas o instituciones a las que la legislación nacional confiera derechos, gozarán del derecho inalienable a obtener una participación en las ventas de la obra posteriores a la primera cesión operada por el autor. 2. La protección prevista en el párrafo anterior no será exigible en los países de la Unión mientras la legislación nacional del autor no admita esta protección y en la medida en que la permita la legislación del país en que esta protección sea reclamada. 3. Las legislaciones nacionales determinarán las modalidades de la percepción y el monto a percibir. Artículo 15. Derecho de hacer valer los derechos protegidos. 1. Cuando se ha indicado el nombre del autor o cuando el seudónimo no deje la menor duda sobre la identidad del autor. 2. En el caso de obras cinematográficas. 3. Para las obras anónimas y seudónimas. 4. Para algunas obras no publicadas de autor desconocido. 1. Para que los autores de las obras literarias y artísticas protegidas por el presente convenio sean, salvo prueba en contrario, considerados como tales y admitidos, en consecuencia, ante los tribunales de los países de la Unión para demandar a los defraudadores, bastará que su nombre aparezca estampado en la obra en la forma usual. El presente párrafo se aplicará también cuando ese nombre sea seudónimo que por lo conocido no deje la menor duda sobre la identidad del autor. 2. Se presume productor de la obra cinematográfica, salvo prueba en contrario, la persona física o moral cuyo nombre aparezca en dicha obra en la forma usual. 3. Para las obras anónimas y para las obras seudónimas que no sean aquellas de las que se ha hecho mención en el párrafo 1, anterior, el editor cuyo nombre aparezca estampado en la obra será considerado, sin necesidad de otras pruebas, representante del autor, con esta cualidad, estará legitimado para defender y hacer valer los derechos de aquel. La disposición del presente párrafo dejará de ser aplicable cuando el autor haya revelado su identidad y justificado su calidad de tal. 4. A. Para las obras no publicadas de las que resulte desconocida la identidad del autor pero por las que se pueda suponer que él es nacional de un país de la Unión queda reservada a la legislación de ese país la facultad de designar la autoridad competente para representar a ese autor y defender y hacer valer los derechos del mismo en los países de la Unión. B. Los países de la Unión que, en virtud de lo establecido anteriormente, procedan a esa designación, lo notificarán al director general mediante una declaración escrita en la que se indicará toda la información relativa a la autoridad designada. El director general se comunicará inmediatamente esta declaración a todos los demás países de la Unión. Artículo 16. Ejemplares falsificados. 1. Comiso. 2. Comiso de la importación. 3. Legislación aplicable.
1. Toda obra falsificada podrá ser objeto de comiso en los países de la Unión en que la obra original tenga derecho a la protección legal. 2. Las disposiciones del párrafo precedente serán también aplicables a las reproducciones procedentes de un país en que la obra no esté protegida o haya dejado de estarlo. 3. El comiso tendrá lugar conforme a la legislación de cada país. Artículo 17. Posibilidad de vigilar la circulación, representación y exposición de obras. Las disposiciones del presente convenio no podrán suponer perjuicio, cualquiera que sea, al derecho que corresponde al gobierno de cada país de la Unión de permitir, vigilar o prohibir, mediante medidas legislativas o de policía interior, la circulación, la representación, la exposición de cualquier obra o producción, respecto a la cual la autoridad competente hubiere de ejercer este derecho. Artículo 18. Obras existentes en el momento de la entrada en vigor del convenio. 1. Podrán protegerse cuando el plazo de protección no haya expirado aún en el país de origen. 2. No podrán protegerse cuando la protección haya expirado en el país en que se reclame. 3. Aplicación de estos principios. 4. Casos especiales. 1. El presente convenio se aplicará a todas las obras que, en el momento de su entrada en vigor, no hayan pasado al dominio público en su país de origen por expiración de los plazos de protección. 2. Sin embargo, si una obra, por expiración del plazo de protección que le haya sido anteriormente concedido hubiese pasado al dominio público en el país en que la protección se reclame, esta obra no será protegida allí de nuevo. 3. La aplicación de este principio tendrá lugar conforme a las estipulaciones contenidas en los convenios especiales existentes o que se establezcan a este efecto entre países de la Unión. En defecto de tales estipulaciones, los países respectivos regularán, cada uno en lo que le concierne, las modalidades relativas a esa aplicación. 4. Las disposiciones que preceden serán aplicables también en el caso de nuevas adhesiones a la Unión y en el caso en que la protección sea ampliada por aplicación del artículo 7 o por renuncia a reservas. Artículo 19. Protección más amplia que la derivada del convenio. Las disposiciones del presente convenio no impedirán reivindicar la aplicación de disposiciones más amplias que hayan sido dictadas por la legislación de alguno de los países de la Unión. Artículo 20. Arreglos particulares entre países de la Unión. Los gobiernos de los países de la Unión se reservan el derecho de adoptar entre ellos arreglos particulares, siempre que estos arreglos confieran a los autores derechos más amplios que los concedidos por este convenio, o que comprendan otras estipulaciones que no sean contrarias al presente convenio. Las disposiciones de los arreglos existentes que respondan a las condiciones antes citadas continuarán siendo aplicables. Artículo 21. Disposiciones especiales concernientes a los países en desarrollo. 1. Referencia al anexo. 2. El anexo es parte del acta. 1. En el anexo figuran disposiciones especiales concernientes a los países en desarrollo. 2. Con reserva de las disposiciones del artículo 28.1, b, el anexo forma parte integrante de la presente acta. Artículo 22. Asamblea. 1. Constitución y composición. 2. Labores. 3. Quórum, votación, observadores. 4. Convocatoria. 5. Reglamento. 1. A. La Unión tendrá una asamblea compuesta por los países de la Unión obligados por los artículos 22 a 26. B. El gobierno de cada país miembro estará representado por un delegado que podrá ser asistido por suplentes, asesores y expertos. C. Los gastos de cada delegación serán sufragados por el gobierno que la haya designado. 2. A. La asamblea. I. Tratará de todas las cuestiones relativas al mantenimiento y desarrollo de la Unión y a la aplicación del presente convenio. Y dará instrucciones a la Oficina Internacional de la Propiedad Intelectual, llamada en lo sucesivo, la Oficina Internacional, a la cual se hace referencia en el convenio que establece la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, llamada en lo sucesivo, la organización, en relación con la preparación de las conferencias de revisión, teniendo debidamente en cuenta las observaciones de los países de la Unión que no estén obligados por los artículos 22 a 26. Examinará y aprobará los informes y las actividades del director general de la organización relativos a la Unión y le dará todas las instrucciones necesarias en lo referente a los asuntos de la competencia de la Unión. Elegirá a los miembros del Comité Ejecutivo de la Asamblea. Examinará y aprobará los informes y las actividades de su Comité Ejecutivo y le dará instrucciones. Fijará el programa, adoptará el presupuesto bienal de la Unión y aprobará sus balances de cuentas. Adoptará el reglamento financiero de la Unión. Creará los comités de expertos y grupos de trabajo que considere convenientes para alcanzar los objetivos de la Unión.
y X, decidirá qué países no miembros de la Unión y qué organizaciones intergubernamentales e internacionales no gubernamentales podrán ser admitidos en sus reuniones a título de observadores. X, adoptará los acuerdos de modificación de los artículos 22 a 26. Si, emprenderá cualquier otra acción apropiada para alcanzar los objetivos de la Unión. X y Y, ejercerá las demás funciones que implica el presente convenio. X y Y, ejercerá, con la condición de que los acepte, los derechos que le confiere el convenio que establece la organización. B. En cuestiones que interesen igualmente a otras uniones administradas por la organización, la Asamblea tomará sus decisiones teniendo en cuenta el dictamen del Comité de Coordinación de la organización. 3. A. Cada país miembro de la Asamblea dispondrá de un voto. B. La mitad de los países miembros de la Asamblea constituirá el quórum. C. No obstante las disposiciones del apartado B, si el número de países representados en cualquier sesión es inferior a la mitad pero igual o superior a la tercera parte de los países miembros de la Asamblea, ésta podrá tomar decisiones. Sin embargo, las decisiones de la Asamblea, salvo aquellas relativas a su propio procedimiento, solo serán ejecutivas si se cumplen los siguientes requisitos. La Oficina Internacional comunicará dichas decisiones a los países miembros que no estaban representados, invitándolos a expresar por escrito su voto o su abstención dentro de un periodo de 3 meses a contar desde la fecha de la comunicación. Si, al expirar dicho plazo, el número de países que hayan así expresado su voto o su abstención asciende al número de países que faltaban para que se lograse el quórum en la sesión, dichas decisiones serán ejecutivas, siempre que al mismo tiempo se mantenga la mayoría necesaria. D. Sin perjuicio de las disposiciones del artículo 26.2, las decisiones de la Asamblea se tomarán por mayoría de 2/3 de los votos emitidos. E. La abstención no se considerará como un voto. F. Cada delegado no podrá representar más que a un solo país y no podrá votar más que en nombre de él. G. Los países de la Unión que no sean miembros de la Asamblea serán admitidos a sus reuniones en calidad de observadores. 4. A. La Asamblea se reunirá una vez cada 2 años en sesión ordinaria, mediante convocatoria del director general y, salvo en casos excepcionales, durante el mismo periodo y en el mismo lugar donde la Asamblea General de la organización. B. La Asamblea se reunirá en sesión extraordinaria, mediante convocatoria del director general, a petición del Comité Ejecutivo o a petición de una cuarta parte de los países miembros de la Asamblea. 5. La Asamblea adoptará su propio reglamento interior. Artículo 23. Comité Ejecutivo, 1. Constitución, 2. Composición, 3. Número de miembros, 4. Distribución geográfica. Arreglos particulares, 5. Permanencia en funciones, límites de reelegibilidad, modalidades de la elección, 6. Labores, 7. Convocatoria, 8. Quórum, votación, 9. Observadores, 10. Reglamento. 1. La Asamblea tendrá un comité ejecutivo. 2. A. El comité ejecutivo estará compuesto por los países elegidos por la Asamblea entre los países miembros de la misma. Además, el país en cuyo territorio tenga su sede la organización dispondrá, ex oficio, de un puesto en el comité, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 25.7 b. B. El gobierno de cada país miembro del comité ejecutivo estará representado por un delegado que podrá ser asistido por suplentes, asesores y expertos. C. Los gastos de cada delegación serán sufragados por el gobierno que la haya designado. 3. El número de países miembros del comité ejecutivo corresponderá a la cuarta parte del número de los países miembros de la Asamblea. En el cálculo de los puestos a proveerse, no se tomará en consideración el resto que quede después de dividir por 4. 4. En la elección de los miembros del Comité Ejecutivo, la Asamblea tendrá en cuenta una distribución geográfica equitativa y la necesidad de que todos los países que formen parte de los arreglos particulares que pudieran ser establecidos en relación con la Unión figuren entre los países que constituyan el Comité Ejecutivo. 5. A. Los miembros del Comité Ejecutivo permanecerán en funciones desde la clausura de la reunión de la Asamblea en la que hayan sido elegidos hasta que termine la reunión ordinaria siguiente de la Asamblea. B. Los miembros del Comité Ejecutivo serán reelegibles hasta el límite máximo de 2/3 de los mismos. C. La Asamblea reglamentará las modalidades de la elección y de la posible reelección de los miembros del Comité Ejecutivo. 6. A. El Comité Ejecutivo. I. Preparará el proyecto de orden del día de la Asamblea. I. Someterá 3 a la Asamblea propuestas relativas a los proyectos de programa y de presupuesto bienales de la Unión preparados por el director general. II, suprimido. IV, someterá 4 a la Asamblea, con los comentarios correspondientes, los informes.
periódicos del director general y los informes anuales de intervención de cuentas. V. Tomará todas las medidas necesarias para la ejecución del programa de la Unión por el director general, de conformidad con las decisiones de la Asamblea y teniendo en cuenta las circunstancias que se produzcan entre dos reuniones ordinarias de dicha Asamblea. B. Ejercerá todas las demás funciones que le estén atribuidas dentro del marco del presente convenio. B. En cuestiones que interesen igualmente a otras uniones administradas por la organización, el Comité Ejecutivo tomará sus decisiones teniendo en cuenta el dictamen del Comité de Coordinación de la organización. 7. A. El Comité Ejecutivo se reunirá en sesión ordinaria una vez al año, mediante convocatoria del director general, y siempre que sea posible durante el mismo periodo y en el mismo lugar donde el Comité de Coordinación de la organización. B. El Comité Ejecutivo se reunirá en sesión extraordinaria, mediante convocatoria del director general, bien a iniciativa de éste, bien a petición de su presidente o de una cuarta parte de sus miembros. 8. A. Cada país miembro del Comité Ejecutivo dispondrá de un voto. B. La mitad de los países miembros del Comité Ejecutivo constituirá el quórum. C. Las decisiones se tomarán por mayoría simple de los votos emitidos. D. La abstención no se considerará como un voto. E. Un delegado no podrá representar más que a un solo país y no podrá votar más que en nombre de él. 9. Los países de la Unión que no sean miembros del Comité Ejecutivo serán admitidos a sus reuniones en calidad de observadores. 10. El Comité Ejecutivo adoptará su propio reglamento interior. Artículo 24. Oficina Internacional. 1. Tareas en general, Director General. 2. Informaciones generales. 3. Revista. 4. Información a los países. 5. Estudios y servicios. 6. Participación en reuniones. 7. Conferencias de revisión. 8. Las demás tareas. 1. A. Las tareas administrativas que incumben a la Unión serán desempeñadas por la Oficina Internacional, que sucede a la Oficina de la Unión, reunida con la Oficina de la Unión instituida por el Convenio Internacional para la Protección de la Propiedad Industrial. B. La Oficina Internacional se encargará especialmente de la secretaría de los diversos órganos de la Unión. C. El director general de la organización es el más alto funcionario de la Unión y la representa. 2. La Oficina Internacional reunirá y publicará informaciones relativas a la protección del derecho de autor. Cada país de la Unión comunicará lo antes posible a la Oficina Internacional el texto de todas las nuevas leyes y todos los textos oficiales referentes a la protección del derecho de autor. 3. La Oficina Internacional publicará una revista mensual. 4. La Oficina Internacional facilitará a los países de la Unión que se lo pidan informaciones sobre cuestiones relativas a la protección del derecho de autor. 5. La Oficina Internacional realizará estudios y prestará servicios destinados a facilitar la protección del derecho de autor. 6. El director general, y cualquier miembro del personal designado por él participarán, sin derecho de voto, en todas las reuniones de la Asamblea, del Comité Ejecutivo y de cualquier otro comité de expertos o grupo de trabajo. El director general, o un miembro del personal designado por él, será, ex oficio, secretario de esos órganos. 7. A. La Oficina International 5, siguiendo las instrucciones de la Asamblea y en cooperación con el Comité Ejecutivo, preparará las conferencias de revisión de las disposiciones del convenio que no sean las comprendidas en los artículos 22 a 26. B. La Oficina Internacional podrá consultar a las organizaciones intergubernamentales e internacionales no gubernamentales en relación con la preparación de las conferencias de revisión. C. El director general y las personas que él designe participarán, sin derecho de voto, en las deliberaciones de esas conferencias. 8. La Oficina Internacional ejecutará todas las demás tareas que le sean atribuidas. Artículo 25. Finanzas. 1. Presupuesto. 2. Coordinación con las otras uniones. 3. Recursos. 4. Contribuciones. Posible prórroga del presupuesto anterior. 5. Tasas y sumas debidas. 6. Fondo de operaciones. 7. Anticipos del gobierno que acoge. 8. Verificación de cuentas. 1. A. La Unión tendrá un presupuesto. B. El presupuesto de la Unión comprenderá los ingresos y los gastos propios de la Unión, su contribución al presupuesto de los gastos comunes de las uniones, así como, en su caso, la suma puesta a disposición del presupuesto de la conferencia de la organización. C. Se considerarán gastos comunes de las uniones los gastos que no sean atribuidos exclusivamente a la Unión, sino también a una o a varias otras de las uniones administradas por la organización. La parte de la Unión en esos gastos comunes será proporcional al interés que tenga en esos gastos. 2. Se establecerá el presupuesto de la Unión teniendo en cuenta las exigencias de coordinación con los presupuestos de las otras uniones administradas por la organización.
3. El presupuesto de la Unión se financiará con los recursos siguientes. I. Las contribuciones de los países de la Unión. I. Las tasas y sumas debidas por servicios prestados por la Oficina Internacional por cuenta de la Unión. I. El producto de la venta de las publicaciones de la Oficina Internacional referentes a la Unión y los derechos correspondientes a esas publicaciones. IV. Las donaciones, legados y subvenciones. V. Los alquileres, intereses y otros ingresos diversos. 4. A. Con el fin de determinar su cuota de contribución al presupuesto, cada país de la Unión quedará incluido en una clase y pagará sus contribuciones anuales sobre la base de un número de unidades fijado de la manera siguiente. Clase 1 25. Clase 2 20. Clase 3 15. Clase 4 10. Clase 5 5. Clase 6 3. Clase 7 1. B. A menos que lo haya hecho ya, cada país indicará, en el momento del depósito de su instrumento de ratificación o de adhesión, la clase a la que desea pertenecer. Podrá cambiar de clase. Si escoge una clase inferior, el país deberá dar cuenta de ello a la Asamblea durante una de sus reuniones ordinarias. Tal cambio entrará en vigor al comienzo del año civil siguiente a dicha reunión. C. La contribución anual de cada país consistirá en una cantidad que guardará, con relación a la suma total de las contribuciones anuales de todos los países al presupuesto de la Unión, la misma proporción que el número de unidades de la clase a la que pertenezca con relación al total de las unidades del conjunto de los países. D. Las contribuciones vencen el 1 de enero de cada año. E. Un país atrasado en el pago de sus contribuciones no podrá ejercer su derecho de voto, en ninguno de los órganos de la Unión de los que sea miembro, cuando la cuantía de sus atrasos sea igual o superior a la de las contribuciones que deba por los 2 años completos transcurridos. Sin embargo, cualquiera de esos órganos podrá permitir a ese país que continúe ejerciendo el derecho de voto en dicho órgano si estima que el atraso resulta de circunstancias excepcionales e inevitables. F. En caso de que al comienzo de un nuevo ejercicio no se haya adoptado el presupuesto, se continuará aplicando el presupuesto del año precedente, conforme a las modalidades previstas en el reglamento financiero. 5. La cuantía de las tasas y las sumas debidas por servicios prestados por la Oficina Internacional por cuenta de la Unión será fijada por el Director General, que informará de ello a la Asamblea y al Comité Ejecutivo. 6. A. La Unión poseerá un fondo de operaciones constituido por una aportación única efectuada por cada uno de los países de la Unión. Si el fondo resultara insuficiente, la Asamblea decidirá sobre su aumento. B. La cuantía de la aportación única de cada país al citado fondo y de su participación en el aumento del mismo serán proporcionales a la contribución del país correspondiente al año en el curso del cual se constituyó el fondo o se decidió el aumento. C. La proporción y las modalidades de pago serán determinadas por la Asamblea, a propuesta del Director General y previo dictamen del Comité de Coordinación de la Organización. 7. A. El acuerdo de sede concluido con el país en cuyo territorio la organización tenga su residencia, preverá que ese país conceda anticipos si el fondo de operaciones fuere insuficiente. La cuantía de esos anticipos y las condiciones en que serán concedidos serán objeto, en cada caso, de acuerdos separados entre el país en cuestión y la organización. Mientras tenga obligación de conceder esos anticipos, ese país tendrá un puesto, ex oficio, en el Comité Ejecutivo. B. El país al que se hace referencia en el apartado A, y la organización tendrán cada uno el derecho de denunciar el compromiso de conceder anticipos, mediante notificación por escrito. La denuncia producirá efecto 3 años después de terminado el año en el curso del cual haya sido notificada. 8. De la intervención de cuentas se encargarán, según las modalidades previstas en el reglamento financiero, uno o varios países de la Unión, o interventores de cuentas que, con su consentimiento, serán designados por la Asamblea. Artículo 26. Modificaciones. 1. Disposiciones que la Asamblea podrá modificar. Propuestas. 2. Adopción. 3. Entrada en vigor. 1. Las propuestas de modificación de los artículos 22, 23, 24, 25 y del presente artículo podrán ser presentadas por todo país miembro de la Asamblea, por el Comité Ejecutivo o por el Director General. Esas propuestas serán comunicadas por este último a los países miembros de la Asamblea, al menos 6 meses antes de ser sometidas a examen de la Asamblea. 2. Toda modificación de los artículos a los que se hace referencia en el párrafo 1, será adoptada por la Asamblea. La adopción requerirá 3/4 de los votos emitidos, sin embargo, toda modificación del artículo 22 y del presente párrafo requerirá 4/5 de los votos emitidos.
3. Toda modificación de los artículos a los que se hace referencia en el párrafo 1, entrará en vigor un mes después de que el director general haya recibido notificación escrita de su aceptación efectuada de conformidad con sus respectivos procedimientos constitucionales, de 3/4 de los países que eran miembros de la Asamblea en el momento en que la modificación hubiese sido adoptada. Toda modificación de dichos artículos así aceptada obligará a todos los países que sean miembros de la Asamblea en el momento en que la modificación entre en vigor o que se hagan miembros en una fecha ulterior. Sin embargo, toda modificación que incremente las obligaciones financieras de los países de la Unión solo obligará a los países que hayan notificado su aceptación de la mencionada modificación. Artículo 27. Revisión. 1. Objetivo. 2. Conferencias. 3. Adopción. 1. El presente convenio se someterá a revisiones con el objeto de introducir en él las mejoras que tiendan a perfeccionar el sistema de la Unión. 2. Para tales efectos, se celebrarán entre los delegados de los países de la Unión conferencias que tendrán lugar, sucesivamente, en uno de esos países. 3. Sin perjuicio de las disposiciones del artículo 26 aplicables a la modificación de los artículos 22 a 26, toda revisión de la presente acta, incluido el anexo, requerirá la unanimidad de los votos emitidos. Artículo 28. Aceptación y entrada en vigor del acta respecto de los países de la Unión. 1. Ratificación, adhesión, posibilidad de excluir algunas disposiciones, retiro de la exclusión. 2. Entrada en vigor de los artículos 1 a 21 y del anexo. 3. Entrada en vigor de los artículos 22 a 38. 1. A. Cada uno de los países de la Unión que haya firmado la presente acta podrá ratificarla y, si no la hubiere firmado, podrá adherirse a ella. Los instrumentos de ratificación y de adhesión se depositarán en poder del director general. B. Cada uno de los países de la Unión podrá declarar, en su instrumento de ratificación o de adhesión, que su ratificación o su adhesión no es aplicable a los artículos 1 a 21 ni al anexo. Sin embargo, si ese país hubiese hecho ya una declaración según el artículo 6.1 del anexo, solo podrá declarar en dicho instrumento que su ratificación o su adhesión no se aplica a los artículos 1 a 20. C. Cada uno de los países que, de conformidad con el apartado B, haya excluido las disposiciones allí establecidas de los efectos de su ratificación o de su adhesión podrá, en cualquier momento ulterior, declarar que extiende los efectos de su ratificación o de su adhesión a esas disposiciones. Tal declaración se depositará en poder del director general. 2. A. Los artículos 1 a 21 y el anexo entrarán en vigor 3 meses después de que se hayan cumplido las dos condiciones siguientes. Y, que 5 países de la Unión por lo menos hayan ratificado la presente acta o se hayan adherido a ella sin hacer una declaración de conformidad con el apartado 1, B, y, que España, los Estados Unidos de América, Francia y el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte hayan quedado obligados por la Convención Universal sobre Derecho de Autor, tal como ha sido revisada en París el 24 de julio de 1971. B. La entrada en vigor a la que se hace referencia en el apartado A, se hará efectiva, respecto de los países de la Unión que, 3 meses antes de dicha entrada en vigor, hayan depositado instrumentos de ratificación o de adhesión que no contengan una declaración de conformidad con el apartado 1, B. C. Respecto de todos los países de la Unión a los que no resulte aplicable el apartado B, y que ratifiquen la presente acta o se adhieran a ella sin hacer una declaración de conformidad con el apartado 1, B, los artículos 1 a 21 y el anexo entrarán en vigor 3 meses después de la fecha en la cual el director general haya notificado el depósito del instrumento de ratificación o de adhesión en cuestión, a menos que en el instrumento depositado se haya indicado una fecha posterior. En este último caso, los artículos 1 a 21 y el anexo entrarán en vigor respecto de ese país en la fecha así indicada. D. Las disposiciones de los apartados A a C no afectarán la aplicación del artículo 6 del anexo. 3. Respecto de cada país de la Unión que ratifique la presente acta o se adhiera a ella con o sin declaración de conformidad con el apartado 1, B, los artículos 22 a 38 entrarán en vigor 3 meses después de la fecha en la cual el director general haya notificado el depósito del instrumento de ratificación o adhesión de que se trate, a menos que se haya indicado una fecha posterior en el instrumento depositado. En este último caso, los artículos 22 a 38 entrarán en vigor, respecto de ese país, en la fecha así indicada. 1. El texto de este convenio fue tomado de una publicación oficial de la OMPI, en la que se han añadido títulos a los artículos con el fin de facilitar su identificación. El texto firmado no lleva títulos. 2. En el texto oficial de la versión en español aparece la palabra mantega, cuando debería decir mantenga. 3. En el texto oficial de la versión en español aparece la palabra someterá, cuando debería decir someterá. 4. En el texto oficial de la versión en español aparece la palabra someterá, cuando debería decir someterá. 5. En el texto oficial de la versión en español aparece la palabra someterá, cuando debería decir someterá. 6. En el texto oficial de la versión en español aparece la palabra someterá, cuando debería decir someterá. 7. En el texto oficial de la versión en español aparece la palabra someterá, cuando debería decir someterá. 8. En el texto oficial de la versión en español aparece la palabra someterá, cuando debería decir someterá. 9. En el texto oficial de la versión en español aparece la palabra someterá, cuando debería decir someterá. 10. En el texto oficial de la versión en español aparece la palabra someterá, cuando debería decir someterá. 11. En el texto oficial de la versión en español aparece la palabra someterá, cuando debería decir someterá. 12. En el texto oficial
4. En el texto oficial de la versión en español aparece la palabra someterá, cuando debería decir someterá.
5. En el texto oficial de la versión en español aparece la palabra international, cuando debería decir internacional.